Buenas. Hoy este es el último capítulo del año y les agradecemos mucho que nos hayan escuchado durante todo este año, que nos tengan en sus listas, que nos oigan todos los días, todo el acompañamiento que ha sido maravilloso, nuestros relatos. Y vamos a terminar con una de las historias que ustedes saben que más me gustan a mí y que más nos gustan a nosotros, la historia de la Navidad. Hoy vamos a hablar de los 800 años del pesebre, porque se están cumpliendo ahora en esta Navidad 800 años desde cuando Francisco de Asís inauguró el pesebre en esa gruta en Grecho, en Italia, en el año de 1223. Entonces, es alrededor de eso que vamos a traer el espíritu del pesebre, el espíritu de la Navidad, el espíritu de la alegría, el espíritu de la renovación de la fe y de los pactos, que tanto nos está haciendo falta en este momento y que es verdaderamente una maravilla poder contarlo y compartirlo con ustedes. Resulta que Francisco de Asís era un hombre de una posición privilegiada. Era uno de esos muchachos que se tenían para ser un noble en las batallas. En esa época, Italia tenía, por un lado, una guerra entre los cibelinos y los güelfos, que era toda la disputa de poderes entre el Papa y los emperadores. Y después van a empezar las cruzadas. Y Francisco va a la cruzada. Y cuando él ve las cruzadas y ve lo que está pasando en Tierra Santa y ve el horror de la cruzada, porque las cruzadas fueron guerras terribles es casi que una redundancia, porque las guerras son terribles. Y esta cosa tan espantosa, toda esa ira, todo ese odio, toda la desolación de la guerra, todo lo que vio, el corazón encogido, un ser de esta sensibilidad lloraba increíblemente. Y el enfrentar el dolor, el sufrimiento, la muerte, la tragedia de los inocentes, todo lo que eso significaba, lo hizo reflexionar profundamente y decir, bueno, no, esa es una guerra religiosa que se está haciendo en nombre del Señor. En ese momento que eran las cruzadas, algo salió mal. Devolvámonos al origen de todo lo que significó la llegada de esta fe. Y dijo, el origen de esto era el nacimiento de Jesús. La idea era que iban a ser un nuevo niño, un niño que iba a traer un nuevo pacto, que iba a traer un nuevo acuerdo, que iba a ser mensajero del amor. Entonces, ¿cómo es posible que este pacto, este mensaje, esta renovación de la vida se haya transformado en una razón para hacer guerras terribles, fratricidas y aterradoras? Entonces volvamos al origen, volvamos al momento mismo del nacimiento del niño, volvamos a ese pacto donde entramos a construir un camino desde el amor. Entonces él en una gruta, en la gruta de Grecho, representó al niño que nacía. Y originalmente lo representó solamente con el buey y con el burro. Originalmente todavía no estaban, sino fueron llegando después María y José. Y esa representación tuvo una fuerza de luz y una fuerza de fe que creó un camino. Eso es esta historia es súper bonita, porque con una representación simbólica, con una actitud frente a una gruta, con una apertura del corazón, se creó
un mensaje tan poderoso que hace una alquimia al pacto del amor y a la renovación de la alegría. Y así empezamos con el pesebre. Hay varias leyendas, otros dicen que lo representó en piedra y el pesebre cobró vida. Otros dicen que fue el niño vivo con los animalitos representados. Pero el asunto es que la representación del pesebre como tal generó tal nivel de poder y de fuerza que empieza el camino del amor de los pesebres, que es el que les vamos a contar hoy, y que es tan bonito contar porque nos va a poner a regresar a lo simple y a lo amoroso y a lo maravilloso de simplemente sentarnos a hacer un pesebre. El espíritu de la Navidad, al que hemos rendido múltiples homenajes siempre, es el espíritu de la tregua, es el espíritu de la reconciliación, es el espíritu que ha atravesado todo. Cuando hemos contado las historias de la Navidad, hemos contado cómo ese espíritu atravesó 2000 años, las cruzadas, las guerras mundiales, la reforma, la contrarreforma, y cómo logró avanzar y salir adelante por encima de todo. Y lo hemos representado muchas veces en todos sus símbolos, en el árbol, en la reforma, en todas las diferentes maneras como ese espíritu se ha renovado y ha tomado diferentes aspectos culturales según los pueblos donde se hagan, pero es el mismo espíritu. De todo el espíritu de la Navidad, al que siempre rendimos tanto homenaje, hoy vamos a hablar de lo que significa el pesebre. Entonces resulta que lo hace en Grecho, Italia, en Nochebuena. Y empieza esto, y empieza como a imaginarse cómo podía haber sido el nacimiento. Él, durante la cruzada, él va a pasar por Belén. Y en Belén él vio una natividad. Y esa natividad nosotros lo vamos a llamar pesebre, lo vamos a llamar natividad, lo vamos a llamar nacimiento, lo vamos a llamar de muchas maneras, pero estamos hablando del mismo pesebre. Él sí vio un pesebre en Belén durante su camino por las cruzadas. Y ese pesebre de Belén lo inspiró para recrearlo en Grecho. Y al recrearlo en Grecho, abrió la puerta para el pacto con lo simple y con lo amoroso. Y era Belén en esa época, como también hoy Belén está, en tiempos de profunda turbación. Y esa natividad le recordó que era posible recuperar un espíritu si se le evocaba con toda la fuerza del encuentro y del amor. Él celebra una misa junto al pesebre con un buey y una mula y se basa en las tradiciones cristianas de los evangelios apócrifos. Y vio que eso generaba una emoción muy grande entre la gente. Y vio brillos en los ojos de las personas que estaban allá y dijo, uy, eso está chévere. Ya había representaciones de la natividad antes de este suceso en las catacumbas romanas, en las épocas en que se estaba formando el cristianismo clandestinamente en el Imperio Romano, pero no eran comunes ni eran recurrentes como esto sí lo va a ser. Entonces, de aquí en adelante, él empieza a representar el pesebre y esa representación en sí mismo, el acto del pesebre mismo, abre las puertas del cariño, de la amistad, de la belleza, de la familia. Entonces, de aquí para adelante, el pesebre va a tener toda clase de formas. Primero, el pesebre que se va a hacer en Grecho, en Italia, es un pesebre que corresponde a la tradición católica. En la tradición católica, la idea de Dios, la idea de Jesús y la idea del niño Jesús es una idea lo más humana posible.
Por eso las figuras del pesebre van a ser figuras muy cercanas a la gente de carne y hueso, porque se representa la humildad en el lugar más pobre de una casa, allí donde se alimentan los animales, allí donde no transcurre ningún lujo, en una época en que la iglesia ya tenía un gran lujo y un boato y una jerarquía bastante establecida. Retornar al pesebre era volver a lo simple y a lo sencillo, porque este mensaje es tan profundo que no necesitaba sino el mensaje mismo. En la iglesia ortodoxa, donde la representación de Jesús y la representación de María es una representación divinizada, que viene mucho más allá de las antiguas religiones de Mitra y de los cultos de Isis y de los cultos persas y egipcios. En el arte de Oriente y en el arte bizantino, los pesebres son mucho más divinizados y las figuras son mucho más endorados y son divinizadas porque corresponden a un espíritu de la divinidad. Mientras que en el mundo católico corresponden a un espíritu de la cercanía humana. Entonces, por eso el nivel de representación es diferente, pero el espíritu es el mismo. Entonces resulta que de aquí pasa que esto va empezando a coger fuerza, porque además la tradición de tener altares, de celebrar lo sagrado, pues es inherente a todas las culturas y las civilizaciones. Eso había hasta Venus prehistóricas en las esculturas griegas llamadas tanagras, y también siempre ha habido seres humanos en los altares, pero esto va a representar una forma de entender el amor y una forma de entender la esperanza y el nacimiento, y por eso es que va a llegar a tener tanta fuerza. Entonces, de aquí en adelante se nos van uniendo las geografías y estos pesebres van a pasar. Nápoles, que es la región donde el pesebre va a tener todo su nivel de representación. En realidad, es el pesebre que nos trae de Grecho es de Nápoles, o sea, no es de Tierra Santa, no es de Belén, es de Nápoles, es europeo. Y en realidad poco a poco se va a terminar convirtiendo en una especie de villa. Entonces, aquí empieza a pasar una de las cosas que me parece más solladas de los pesebres, y es que los pesebres empiezan a tener todas las características geográficas y culturales de las tierras por donde van pasando. Entonces, la figura de Francisco de Asís es el que la acuña. ¿Y por qué es tan importante la figura de Francisco de Asís? Porque él desarrolla una manera de entender su forma de relacionarse con el cristianismo y con el mensaje de Dios, que es muy particular. Para él, toda la naturaleza era una misma hermandad. Él era hermano del sol y de la luna y del hermano lobo, y para él toda la naturaleza es una representación de la maravilla de Dios, mucho más allá que las instituciones mismas, o que los prelados, o que los grandes jerarcas. Él, que era un hombre que provenía de una posición privilegiada, frente a la guerra, el sufrimiento y la simpleza del pesebre, siente que nada de eso tiene ningún tipo de importancia, que todo eso es insignificante frente a la grandeza de encontrar el amor y la compasión frente al sufrimiento humano. Entonces él deja entrega a su padre todos los lujos con los que había nacido y se entrega a vivir la vida simple de la gente del campo y a vivir en una pobreza que para él era un acto de humildad, que se llama la pobreza franciscana, porque considera que para la vida que él necesita no necesita nada más sino la vida misma y la hermandad de los hombres. Y él va a fundar la orden de los franciscanos, y a él se le atribuye la oración de la paz. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo lleve el amor. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que yo lleve la fe. Donde haya error, que yo lleve la verdad. Donde haya desesperación, que yo lleve la alegría. Donde haya tinieblas, que yo lleve la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar,
porque es dando como se recibe, es perdonando como se es perdonado y es muriendo que se resucita a la vida eterna. Hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado sino en consolar, en ser comprendido sino en comprender, en ser amado sino en amar. Con la plegaria de la paz, con un espíritu que reconcilia, pues eso va quedando en el pesebre, sí, porque esa es la intención con que él lo hace. Entonces el pesebre mismo ya va llevando un espíritu, y ese espíritu va atravesando culturas, geografías, momentos, universos, y va llegando también a la cultura popular. Es una época en que el arte popular, en que la talla, la madera, el color eran muy apreciados y muy difundidos. Estamos en una época en que la única forma en que se difundían los mensajes religiosos de la época era a través de la pintura y a través de la escultura. No existían pues ni la imprenta, ni la televisión, ni las redes sociales. Todo tenía que ser a través de figuras tridimensionales como las tallas o a través de los cuadros. Por eso los cuadros van a tener una importancia tan grande en toda la construcción del pensamiento humano, porque es a través de él que se revelaban. Entonces, estamos en un momento en que todo el mundo está tallando la madera. Las figuras del pesebre van a generar un entusiasmo muy grande. Y todo el mundo va a querer tallarlas y representarlas, porque es bonito todo. Es bonito tallar las figuras, es bonito representarlas, es bonito, va pasando todas estas, creando todos estos altares. Entonces la geografía va llevando el pesebre de un lugar al otro. Entonces Nápoles nos representa las villas de lo que era un pequeño pueblo en esa época. Y por eso ahí nos aparecen gitanos y nos aparecen personajes de los que transcurrían por los diferentes campos de la Edad Media. Entonces ahí ya tenemos la representación de una villa. Más adelante, Nápoles va a unificar coronas con España y Portugal y van a ser parte del Reino de Aragón también. Entonces, en la medida en que esto se nos meta con España y Portugal, y en la medida en que España vaya a desarrollar, España desarrolla dos tipos de, digamos, de fervor católico por dos diferentes circunstancias. Una, porque los reyes católicos son los que van a construir la España como Estado nacional y como reino con Castilla y Aragón sobre la base de una fe católica, en oposición al mundo del gran califato de Córdoba y del mundo del Islam, que termina con la llegada de los reyes católicos. Entonces, como los reyes católicos son católicos, la importancia del pesebre y de los ritos va a ser muy grande para ellos porque es simbólica de la Constitución misma de España como tal. Pero más adelante, cuando venga la reforma, pues ellos van a hacer la contrarreforma, entonces ellos van a digamos, afincarse mucho más en la interpretación católica. Y eso hace, ambas circunstancias hacen que el pesebre encuentre en los reinos españoles un camino de empuje y de auge que va a hacer que de diferentes maneras esto se va metiendo por todas las distintas tallas, y estos pesebres van yendo por Francia también, y en principio van a ir por toda Europa,
porque son muy bonitos y porque son muy, muy atractivos. Esto se va a hacer en madera, se va a hacer en cerámica, se va a hacer en piedra, se va a hacer tejido. A medida que van pasando el arte, tanto el arte popular como todas las diferentes formas de arte, porque están en las grandes iglesias, como están en los campos, como están en los diferentes lugares, el pesebre se va abriendo puertas por todas partes. Se va viendo puertas en las grandes iglesias donde hacen las natividades, pero también se abre puertas en toda la cultura popular, en todos los lugares pequeños, en los lugares más remotos. Traen ese calor que trae el pesebre, y el pesebre va abriendo un espíritu universal que lo va llenando de todos los materiales y de todos los espíritus más bonitos. Entonces, en principio, se va por toda Europa. Luego, cuando venga la Reforma, entonces la Reforma va a dividir la forma como se va a entender lo que antes era una sola religión, la fe católica, pero va a haber una fe protestante, la de Martín Lutero, que lo hemos contado cada vez que vamos a echar el cuento del árbol, porque ellos se distancian de la interpretación católica. Se distancian por muchas cosas, por las indulgencias, por el lujo de Roma, por los diezmos, pero una de las cosas por las que se distancian es que en el mundo protestante la figura de la Virgen no va a tener ese lugar sagrado que tiene en el mundo católico. Y si la Virgen se nos complica el pesebre, ¿cómo te digo yo? Porque entonces si la Virgen, ¿cómo hacemos con San José y con los pastorcitos y todo eso? Se nos complica la cosa. Entonces, como estos pueblos protestantes venían de los espíritus del bosque y de las antiguas religiones germánicas y escandinavas, ellos van a derivar las celebraciones por el lado de los árboles, de la nieve, de los grandes inviernos, que es el mundo de donde ellos tienen. Entonces, eso va cogiendo su rumbo por allá. Cuando San Bonifacio un día, para evitar el sacrificio de un niño a los elfos en Alemania, taló un árbol, y el árbol inmediatamente creció y se regeneró en un milagro que hizo que fuera a partir de ahí que los alemanes celebraran el árbol como el símbolo de la Navidad, que es Tannenbaum, el que llaman o Tannenbaum. Entonces hay una celebración que sigue en el mundo nórdico, que es la que nos va a llevar después a Santa Claus por los holandeses y todo eso. Pero nosotros seguimos con nuestro pesebre. Este es el espacio de la pauta comercial. Hoy, Movie nos acompaña en este especial para hacernos una invitación a ver una comedia romántica finlandesa minimalista. Yo no me imagino qué se puedan ustedes imaginar con eso, y seguro que no se acerca a nada de lo que van a ver. Pero es así, es una película de Aki Kaurismäki, el gran cineasta finlandés, aparentemente plana, donde nos muestra un mundo deshumanizado, proletario, en las orillas de una sociedad tan opulenta como la finlandesa, pero donde no se ve nada de eso. Solo se ve gente inexpresiva, y todo lo plano de la construcción, de lo inexpresivo de las personas, de lo rutinario, parece que nos oprimiera, parece que nos agobiara, y de ese mundo como tan gris, tan lúgubre, donde hay guiños a Chaplin y un poco a tiempos modernos, mostrando que el proletariado tampoco es que la tenga mucho mejor ahora, aunque las condiciones de vida sean distintas. De ese universo tan raro, tan plano, tan ajeno, tan solitario, tan inimaginablemente solitario para una cultura como la nuestra latinoamericana, que no se imagina esos niveles de soledad, de ahí mismo nos construye la esperanza. Y esa dulce construcción de la esperanza, tortuosa y agreste durante la película, es un espacio poderoso y lindo al que nos están invitando. Es importante ponerle atención a las canciones y a las alusiones de películas. Esta película, The Fallen Leaves, Hojas de Otoño, la vamos a estrenar en Movie el 19 de enero. Para verlas, ustedes la ven en movie.com/Diana Uribe.
ahí se suscriben y tienen 30 días gratis para empezar el año con Movie. Entonces el pesebre sigue toda esa trayectoria y va a pasar por España. Hacemos tanto énfasis en España porque por España va a llegar a América Latina. Y llegar a América Latina son palabras mayores. Porque cuando el pesebre llega a América Latina y cuando ya estemos en el siglo XVIII y cuando ya estemos en la colonia, en América Latina nos vamos a encontrar con unos grandes de toda la grandeza. Los quiteños, la talla quiteña. Esta gente es fantástica, con todo el arte colonial y además porque otra de las cosas que va a pasar es que si bien la reforma va a incentivar una estética sumamente sencilla y desprovista de todo lujo para, digamos, para demostrar su rechazo a todo el lujo de la Roma de la época frente a la cual se rebeló, el catolicismo y la contrarreforma van a hacer todo lo contrario. Van a incentivar un arte absolutamente recargado que va a ser el barroco y luego el rococó. Entonces esto no va a ser minimalista, no, esto va a ser tremendo. O sea, esto va a ser lleno de figuritas y de cositas y todo eso. Entonces es cada vez más precioso, más preciosista, porque es una manera de atraer a partir del goce visual. A partir de la, digamos, de la manera como los sentidos se recrean en toda la maravilla de las imágenes. Y el barroco es una explosión absolutamente impresionante. Y el barroco en América Latina va a ser la locura. El barroco mexicano, el barroco también peruano. Entonces a nosotros aquí en América Latina se nos junta toda nuestro arte, con todas las influencias que están llegando, más la manera como nosotros lo interpretamos. Entonces, estos pesebres de Quito tienen llamas, porque ahí hay llamas, y tienen pueblos originarios con sus gorritos cónicos, porque son pueblos de los incas. Entonces, una vez que lleguen los pesebres a América Latina nos vamos a divertir muchísimo porque llegan las llamas, van a llegar los incas, van a llegar las cerámicas y esto va a empezar a juntarse con nuestras tradiciones y nuestras tradiciones son riquísimas y maravillosas. Vienen de allá los villancicos, que eran cantos que se hacían en un principio en las iglesias, pero después de las iglesias empiezan a sacarlos a la calle porque los niños son los que van a tener en cuenta los villancicos. Inclusive en Inglaterra, donde Oliver Cromwell se va a volver tan absolutamente antipático con el mundo de los pesebres y va a prohibir la Navidad. Imagínense un tipo que prohibió la Navidad, que tan aburridora. Y duraron 3 siglos los ingleses sin Navidad hasta que el príncipe Alberto de Hanover hizo el árbol en el Palacio de Buckingham. Para poder seguir celebrando la Navidad escondidas, los niños cantaban carols, que es como se llaman los villancicos en inglés, para que siguiera habiendo una alegría en Navidad de mando de los niños y a los niños no se les podía criticar por andar cantando en Navidad. Pero en las celebraciones católicas los villancicos hacen que los niños a través del canto se adueñen, se relacionen directamente con la natividad. O sea, el villancico es la banda sonora del pesebre, el soundtrack. Si usted le pone un pesebre y después ¿qué hace con el pesebre? Pues canta. ¿Y qué le va a cantar? Pues villancicos. ¿Y qué le va a poner? Pues Antón Piruliruliru. ¿Sí? Y le va a poner matracas y le va a poner todo lo que tenga por ahí. Entonces los villancicos empiezan a alegrar el pesebre y la gente se va entusiasmando con el pesebre y eso le ponen musgo y eso le ponen lama y eso le ponen de todo. Entonces ya para el siglo XIX en América Latina los pesebres ya son fundamentales en la celebración de la Navidad. Y eso empieza a dar toda la creatividad. Cada uno de los países tiene una manera diferente de celebrarlos. En el caso, digamos, de Colombia, nosotros desde los tiempos del siglo XIX había una mujer que había escrito un texto para acompañar el rezo del pesebre. Ella después va a ser una monja, ella se llama Bertilda y ella va a ser la novena. La novena son 9 días antes
de la Navidad. Desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre, todas las noches se va a rezar la novena, a cantar los villancicos cuando se hace el pesebre. Ahora, es importante, en Colombia pues nos damos la garra, ¿no? O sea, nosotros aquí hacemos de todo, entonces también tenemos los aguinaldos, que es cuando ya empieza la Navidad, que empezamos a hacer bromas, y cada vez que alguien pierde una broma, debe algo que se va a pagar el día de Navidad, o sea, al sí y al no, al dar y no contestar, al dar y no recibir, al estar, son una cantidad de pequeñas bromas, pero hay que estar alerta, porque si no, te la ganan. Entonces nosotros tenemos los aguinaldos, que lo habíamos visto en el aguinaldo boyacense. Nosotros tenemos la novena, tenemos las velitas de las que hemos hablado también en ferias y fiestas, que es para nosotros el inicio de la Navidad. Es cuando nos reunimos todos a prender velitas, y ese mismo día muchos armamos el pesebre. Hay quienes lo tienen armados de noviembre, pero muchos lo armamos el día de las velitas. Y queda en Navidad, esto ya queda en Navidad, totalmente en Navidad. Esa tradición estaba en América Latina, pero queda solamente en Colombia ahora. Pero cada uno de los pesebres tiene sus propias tradiciones. Hay pesebres, por ejemplo, lugares donde se celebra en Venezuela que el niño se pare, el paramiento. Es decir, hay un día en que el niño Dios se puede parar, y eso lo celebran los venezolanos. Hay otros lugares donde se roban al niño Dios y le dicen que el niño Dios fue robado y usted tiene que encontrar dónde quedó el niño Dios. Eso dura muchos meses, como que dura casi hasta febrero, hasta que se encuentran en el lugar donde está el niño Dios. Hay lugares como las posadas en México, donde los niños van golpeando en puertas, donde los atienden mal y les dicen que son niños que molestan, que no deberían estar molestando en ese día. Puerta tras puerta hasta el lugar donde está la posada. El lugar donde está la posada es donde los están esperando con dulces y con toda clase de agasajos y de alegría. Eso es el pesebre, para representar la cantidad de puertas que María y José tocaron antes de que alguien los dejara recibir el cobijo y el abrigo. Era el día de empadronamiento, y en el día de empadronamiento, pues allá el censo, todo el mundo estaba muy lleno en ese momento de Belén, y no había un lugar para ellos. Y eso es lo que representan las posadas mexicanas. Entonces, la representación de todo lo que ha sido desde el momento en que viene el niño Dios se pone a las 12 de la noche. En el mundo de América Latina, a las 12 de la noche se pone el niño Dios, es decir, el pesebre se arma, y el pesebre se arma sin el niño Dios, porque a las 12 de la noche hay que ponerlo. Eso es parte de lo que llegue de la Navidad. Luego van a bajar los Reyes Magos, que se ponen un poquito lejos del pesebre porque no han llegado. Ya a medida que nos vamos acercando al Día de Reyes, los reyes van llegando, que llevan el oro, el incienso, la mirra, porque es un rey, porque es un Dios y porque va a morir. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor, entre sus astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Entonces, los pesebres son fundamentalmente geográficos. Sí, los pesebres en Colombia se representan los pesebres con una montaña llena de cascadas y de laguitos. Eso es la cordillera de los Andes, y es el pesebre del eje cafetero en Colombia, que es muy común entre nosotros. Pero yo una vez vi un pesebre plano, que no tenía absolutamente nada, y estaba mirando por la ventana y no vi ninguna montaña. Era un pesebre en Villavicencio, un lugar donde termina la montaña en Colombia, y se ve una llanura gigantesca que nos une a Colombia y a Venezuela, que la llamamos los llanos orientales. Como no se veían llanos, no se veían montañas, no había montañas en el pesebre. Entonces, el pesebre es nevado, si es austriaco,
porque allá la nieve tapa tanto, 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 que hicieron el famoso villancico La Noche de Paz, una noche que la nieve aisló a un pueblo y se habían dañado las cuerdas del órgano y no se podía tocar, y el sacerdote pidió una inspiración que reemplazara el sonido del órgano, y la inspiración fue La Noche de Paz. Esos pesebres son nevados. Los pesebres que se representan de Palestina, de Tierra Santa, son pesebres de arena, con construcciones blancas, porque son construcciones del desierto, la geografía es del desierto. Los pesebres de Quito son de unas tallas así tremendas. Los pesebres van a tener lo que usted necesite que tenga el pesebre. Vimos una exposición de pesebres, esto era en Chicago, donde San Ignacio de Loyola había una exposición de pesebres. En el año 2010 había pesebres en ese momento de Mongolia, que eran una carpa mongola en la estepa, y ahí estaba la natividad. Había pesebres africanos, que son esas tallas maravillosas de los burkinabés y de los cameruneses. Había pesebres puertorriqueños que son en una tina, están totalmente rodeados de agua, ellos son una isla. Había pesebres de todas partes, pero hubo uno que me llamó mucho la atención porque era un pesebre de unas tallas de madera delgadas, cónicas, altísimas, y un pesebre chiquitico, chiquitico, chiquitico. Era el pesebre de los católicos en Nueva York, metidos debajo de los grandes rascacielos. Mucha gente católica llegó a Nueva York, llegó de Italia, llegó de España, de América Latina, de todas partes, en un mundo protestante donde se celebra el árbol y donde se celebran los mundos nórdicos. Entonces ellos se veían muy pequeños entre los grandes rascacielos. Pues imagínate la sencillez y la naturaleza del pesebre frente a los grandes rascacielos de Manhattan. Pues es un pesebre chiquitico de ellos aguantando el frío de esa ciudad en invierno. Entonces los pesebres son como a ti te parezcan. La norma es mirar por la ventana, y lo que tú veas por la ventana ese es tu pesebre. Ese es tu mundo, son tus quebradas o tus nieves o tus lagos o tus ríos o tus montañas o tus llanuras. Son los soles ardientes del otro lado de la tierra que no tiene inviernos. Son como tú quieras, porque el pesebre es tu propia representación del amor. El pesebre es la propia representación de la familia. Es una familia, digamos, la Sagrada Familia es una manera de reconocer los vínculos. Habrá un largo camino hacia la familia nuclear. Las familias eran extensas antes, pero más que a la familia nuclear misma es a la importancia de los lazos del amor. Los pesebres se celebran con toda tu familia, tan grande o tan poquita como sea, con los 45 primos en Antioquia, sí, o con los, porque que cuando se reúnen no caben en ninguna casa, sí, o con los 3 o 4 que están en tu casa, o con los que ese día pudieron llegar a la cena de Navidad, porque lo importante es la reunión alrededor de eso. Entonces, el pesebre es una manera de representar figurativamente un espíritu que lo que hace es traer de nuevo el mensaje de volver a creer en la fe y en el amor. Y como la historia es dura y la geopolítica también, siempre la necesidad de este mensaje de la fe y del amor es completamente importante, nunca pierde vigencia, porque es la tregua del perdón, es la tregua de la Navidad, es la amistad. Alrededor del pesebre hay quienes ponen los regalos alrededor del pesebre, porque para el mundo del pesebre la Navidad la trae el niño Dios, que llega a las 12 de la noche. Para los españoles, los regalos los traen los Reyes Magos, cuando llegan Melchor, Gaspar y Baltasar. Para los italianos los trae la Befana. Cada uno, para otros los trae Santa Claus. ¿Sí? Y así, y por eso van debajo del árbol y en el trineo. Pero en el pesebre también se ponen los regalos. Entonces, ¿qué hace uno con el pesebre? Canta villancicos, come las cenas de Navidad. Ya en algún momento les contaremos historias de cenas de Navidad. Esa la tenemos para el otro año. Canta, pone luces, y el pesebre tiene una cantidad de cosas. Entonces, antes los pesebres tenían musgo
y tenían lama, pero luego nos damos cuenta que eso pelaba los cerros y que era anticológico. Entonces los pesebres empiezan a tener materiales que no dañan el medio ambiente, porque realmente sufrían los bosques cuando se iba a extraer liquen y lama y todo eso de las montañas. Entonces, el espíritu es el mismo. Pasa el tiempo, imagínense, en 800 años que llevamos haciendo pesebres, que hemos visto desde los más elaborados, iglesias que se hacen alrededor del pesebre mismo. En Grecho hoy día, 800 años después, hay una pintura en la gruta donde Francisco de Asís hizo el pesebre por primera vez para recordar que ahí se dio esa conflusión del amor y del cosmos para hacerle rendir a la natividad y a la vida. Entonces, nosotros lo que estamos celebrando es lo simple, lo sencillo, lo cálido, lo familiar, lo amoroso, la paz, que siempre viene a nosotros, pero fundamentalmente, ¿cuál es el origen mismo del nacimiento del pesebre? La vida. Cuando nosotros hacemos un pesebre, cualquiera que sea nuestra mirada espiritual del mundo, estamos celebrando universalmente la vida. Y la vida es lo más sagrado, lo más poderoso y lo más sublime. Y por eso el pesebre tiene tanta vigencia. Ahora los pesebres se están volviendo. Cada vez se hacen más populares y hay pesebres hasta de Lego. Están haciendo los pesebres, hay pesebres de origami, hay pesebres de todas las tallas, de todas las formas, hay pesebres tejidos, pesebres pintados, pesebres de todas las diferentes materiales con que la gente haga las diferentes artes de su región. Y el mundo de los pesebres nos muestra en diferentes materiales los muchos colores que tiene el amor y la vida cuando se representan en la magia casi misteriosa que tienen estas figuras que al conjugarse juntas debajo de un establo, María, José, el niño Dios, los pastorcitos, los niños, porque los niños son los primeros que entienden el mensaje de la vida, los animales humildes, el trabajo y la humildad, la estrella que viene guiando a los reyes magos desde lejos, desde Persia, que no alcanzan a llegar para la natividad, sino que llegan después. Algo pasa cuando conjugamos estas figuras, las ponemos sobre una montaña, un valle, un río, un mar o una isla, que se junta el misterio de la alegría de la vida y se renueva el pacto. Y eso es tan poderoso que llevamos 800 años haciéndolo y esperamos todo el año al momento para volver a hacerlo, para volver a recuperar el valor de la vida. Y este año, más que nunca, con todo el dolor que estamos viviendo en las tierras donde se originaron estas historias, celebrar la vida, celebrar el pacto de lo simple, de lo hermoso y de lo maravilloso, nos parece más necesario que nunca. Feliz Navidad para todos. Entonces, desde Grecho, desde Asís, desde el hermano Sol, desde la hermana Luna, desde la Natividad, desde las posadas, desde los villancicos, desde las reuniones familiares, desde los pesebres que atraviesan los océanos, desde las tradiciones, desde el encuentro, desde la celebración a la vida, desde la tregua, desde la alegría, desde la esperanza y desde la renovación del sentido sagrado de la vida y del afecto, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea, y feliz Navidad. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.